Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hoy vamos a empezar una serie nueva acerca de la frase que los discípulos le levantan al Señor, y esto nos va a servir como base para tocar un montón de temitas acerca de la oración. Señor, enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. Y yo creo que aunque usted tenga muchos años en el Señor, creo que hablar de la oración siempre es de bendición, siempre es bueno, siempre podemos crecer en la forma, la cantidad y el cómo nosotros oramos. Entonces yo quiero invitarlo a que, sin importar cuántos años usted tenga en el Señor, yo espero que hoy se vaya con algo de parte del Señor. Creo que va a ser así, creo que así fue en el primer servicio y espero que en este servicio sea exactamente igual. Yo quiero empezar con esto, hermanos. Hay disciplinas espirituales que evidencian la condición de madurez de un creyente. A veces los creyentes decimos: yo soy un cristiano maduro. Yo, antes que usted me diga soy un cristiano maduro, yo me gustaría que tengamos la oportunidad de esperar a ver el fruto que ese cristiano maduro da. ¿Cómo se ve un cristiano maduro? Un cristiano maduro le es natural poner en práctica las disciplinas espirituales. Un cristiano maduro le es fácil perdonar, sabe pedir perdón y sabe perdonar. Un cristiano maduro es aquella persona que se deleita en la palabra de Dios. Pero un cristiano maduro se ve cómo la persona ora. Usted, solo el hecho de ver cómo alguien ora, usted se puede dar cuenta del nivel de madurez de esa persona. Un cristiano que tiene una oración laxa, que tiene poco tiempo de oración, que sus oraciones son banales, son superficiales, son apenas simples, para mí es un inmaduro. Y indiferentemente de cuántos años usted tenga en el Señor o cuánta teología usted sepa, porque si usted no entiende lo que la oración, lo necesaria que es la oración para mí y para usted, lo necesaria que es la oración para cualquiera de nosotros, la teología ha quedado aquí, pero no ha bajado el corazón y no ha transformado la vida de una persona. Porque todos necesitamos orar, todos necesitamos crecer en oración. Y es frecuente hoy en la iglesia ver personas con oraciones rituales, por compromiso o mecánicas. Voy a orar por los alimentos y es la misma oración de siempre. Es más, nos quedamos con 2 o 3 oracioncillas que hacemos al día, si acaso algunos. Yo he visto creyentes que ni siquiera por la comida oran, ni siquiera le damos gracias a Dios por proveer y que hoy podemos tener algo con que alimentarnos. Pero tenemos que crecer, hermanos, en la forma en como nosotros nos relacionamos con Dios. Si acaso en la mañana, y aquí siendo sinceros, siendo honestos, nos levantamos y: Señor, gracias por el día. Esa fue nuestra oración. 4 o 5 palabritas: Señor, gracias por el día. Y pastor, eso está mal. No para el inmaduro, sí para el maduro.
El maduro debería de tener una relación mucho más profunda, mucho más íntima, porque conoce a la persona, conoce a quién te estás comunicando. Oramos por los alimentos vanos y si acaso nos acordamos de orar en la noche. La falta de oración es tan dañina para cada uno de nosotros. Produce pereza espiritual. Nos da pereza leer la Biblia. Si usted le da pereza leer la Biblia es porque le falta oración. Porque cuando usted ora, su espíritu se levanta y usted le van a dar ganas de ir a la palabra de Dios. Porque usted va a empezar a conocer a esa persona con la cual está hablando. Hay una liviandad en compartir el evangelio. Hay una total apatía en el evangelio. Cuando a usted le falta oración, usted se afana por el mundo. Se afana por las cosas del mundo. Se afana por las cosas que el mundo ofrece. Y una persona que no busca servir es una persona que no ora. ¿Por qué? Porque usted no tiene el entendimiento, la necesidad de lo que Dios puede producir, lo que Dios puede usarlo a usted. Y por el contrario, hermanos, yo nunca he visto, yo sé que en la iglesia llega gente de todo tipo. Llega gente con ciertas situaciones, que mi hermano vengo con depresión, o vengo con tal herida, o vengo con tal situación, o vengo con esta condición. Y todos llegamos al Señor quebrados, todos. Pero cuando yo veo gente que tiene tiempo en el Señor y que sigue luchando con la depresión, que sigue luchando con la adicción, que sigue luchando con una práctica de pecado, yo nunca he visto un cristiano que verdaderamente practique una oración intencional, que vaya continuamente a la presencia de Dios, que se encierre en el lugar secreto, que vaya a su habitación, que tenga una relación íntima con Dios en depresión. Nunca, nunca. Siempre son personas con una relación con Dios por encimita, por el cascarón, mínima, a cuentagotas. Un verdadero hijo, orar es prioridad. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Para un verdadero hijo, orar es prioridad. Y creo que vamos a ver el ejemplo de eso. Por el hijo que nos da testimonio de cómo ser hijo a través de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús oraba para entender por qué para un hijo debería de ser prioridad orar. La pregunta es ¿por qué nosotros no oramos? Si yo entiendo el montón de beneficios, la oración me va a quitar un montón de cosas, va a producir en mí cosas, va a transformar en mí cosas, me va a llevar a tener una relación íntima con Dios. ¿Por qué no oro? Y yo creo que hay dos puntos fundamentales en esto. Número uno, la verdad, somos indisciplinados. La verdad. La mayoría de las personas son indisciplinadas, no tienen una intencionalidad en las disciplinas espirituales, por lo tanto no las ponemos en práctica. Pero la número dos, yo creo que es la más importante y es la que más me preocupa. Amamos demasiado el mundo. Amamos demasiado el mundo. Entonces anteponemos todo lo que es mundano por delante de la importancia de orar. Antepongo el trabajar horas extra, antepongo el dedicarme a mis cosas, antepongo el dedicarme a mi cuerpo, antepongo mis placeres e incluso antepongo mi descanso delante de orar, porque todo me parece más importante que la oración, porque me amo más de lo que amo a Dios. Porque me amo más de lo que amo a Dios. O antepongo una persona, o antepongo una situación, o antepongo una cosa, o antepongo mis hijos. Antepongo lo que sea. Por naturaleza el ser humano es idolátrico. Por naturaleza. Y si no ponemos a Dios en el centro, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner nosotros, vamos a poner a alguien, vamos a poner a la persona que más amamos, vamos a transformar lo que Dios nos dio y lo vamos a poner en el centro y lo vamos a adorar. Vamos a ver qué dice Jesús. ¿Y qué ejemplo nos da Jesús de la oración? Usted puede ir a cualquiera, hoy vamos a ir a Marcos 1, quiero invitarlo a que lo vaya buscando, pero usted puede ir a cualquiera de los evangelios
Y usted podría, cada versión de la Biblia es diferente, pero usted prácticamente podría ir a cualquier evangelio, ir pasando las páginas de su Biblia y ver que en algún lado usted va a encontrar y Jesús oró, y Jesús buscó el lugar secreto, y Jesús fue a buscar la presencia de papá. Y usted va a encontrar que la norma del ministerio de Jesús era la oración. Y si Jesús, siendo Dios, encarnado en un cuerpo de hombre, si Jesús siendo Dios entendía la necesidad que como hijo tenía de tener una relación íntima con papá, nosotros deberíamos de decir: la oración tiene que ser fundamental en mi vida. Igual que comer, igual que respirar, es necesaria para la vida del cristiano. Pero vivimos oraciones religiosas, vanas, aburridas, cansadas, porque lo practicamos sin entendimiento. Y yo espero, hermanos, que a través de las próximas semanas eso cambie. Yo espero que usted salga encendido. Yo realmente espero que haya gente que llegó a la casa con un espíritu contrito, y el Espíritu Santo va a empezar a encender personas y va a empezar a levantar intercesores. Porque si usted encuentra cualquier hombre de Dios que genuinamente fue usado por Dios, fueron hombres que fueron procesados en algún tiempo de su vida, y en ese tiempo de proceso buscaron la presencia de Dios. Pero pareciera que nosotros buscamos al Dios bombero, el Dios de la emergencia. En la emergencia doblamos rodillas y decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no entendemos que nuestra falta de oración quizá nos llevó a esa situación, y que esa situación se pudo haber evitado si yo hubiese orado un poco más. Marcos 1, voy rápido, contexto. Vamos a leer del 32 en adelante, pero si usted se va a leer a Marcos 1, Juan Marcos, el escritor de este evangelio, usted se va a dar cuenta que Marcos, por su enfoque, el enfoque del libro de Marcos es mostrarnos lo que Jesús hace. Entonces él viene y empieza a detallar un conjunto de acontecimientos en frases muy poco descriptivas, que usted se va a otro evangelio y usted va a encontrar que está mucho más desarrollado, mucho más descriptivo lo que estaba sucediendo en el momento. Por ejemplo, el llamado a los discípulos, que usted lo va a encontrar en Marcos 1, o algunos otros ejemplos, el ministerio de Juan, o otras cosas que usted encuentra en Marcos 1. Entonces es un libro sumamente resumido hasta que empieza a ser función del ministerio de Jesús. Empieza a poner el enfoque en el ministerio de Jesús, y usted ve donde cambia la narrativa y empieza a ser mucho más descriptiva, y va pum, 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 se detiene. Ok, ahora sí voy a dar detalles, y ahí es donde llegamos al versículo 32. Un poquito antes, antes de esto. Pero cuando vamos a llegar al versículo 32 vemos dos acontecimientos desarrollados. Número 1, Jesús entra en el templo a predicar, y Jesús se encuentra con un hombre endemoniado, y en medio del templo, y ojo, aquí me detengo un momento, no todo aquel que se hace llamar cristiano, estamos hablando de frutos y cómo se ve un cristiano maduro, no todo aquel que se hace llamar cristiano es cristiano, no todo aquel que va a la iglesia es cristiano. Es más, en el ejemplo que les voy a dar, había un hombre en medio del templo endemoniado. Usted puede venir a la iglesia endemoniado. Este hombre ve y empiezan a ver la predicación de Cristo y la autoridad con la que él hablaba, y quedan impactados todos. Y en ese momento donde ellos se impactan por la autoridad, este hombre empieza a pegar gritos. Si usted ha estado tiempo en la iglesia y usted ha visto cómo reacciona un espíritu cuando la presencia de Dios desciende, cuando la gloria de Dios se manifiesta, es en ese escándalo que empieza a hacer. Y empieza a hacer un escándalo, y el Señor lo calla, lo detiene y libera a ese hombre de ese espíritu inmundo. Y esa situación produce en la gente asombro, porque ven una coherencia. No solo sus palabras son autoridad, sino lo que él dice, hasta los demonios le obedecen. Y eso empieza a correr la voz en un pueblo pequeño en Capernaum. Todo el mundo empieza a darse cuenta: wow, algo está pasando y Dios está usando a este hombre llamado Jesús. Siguiente acontecimiento, estábamos en un sábado de Shabbat,
Si usted no sabe lo que es el Shabbat es la fiesta de descanso judío donde el Señor estaba haciendo ministerio que empezaba a las 6 de la noche, no es de 12 a 12 como en el horario nuestro, 6 de la noche hasta 6 de la noche del día siguiente. Ese mismo sábado Jesús termina de enseñar en el templo, se va a la casa de Pedro donde la suegra de Pedro está enferma y el Señor viene y la sana. El Señor hace un milagro a través de eso. Y en el momento donde sucede este milagro, pasa lo que vamos a leer. Versículo 32. Cuando llegó la noche, el Señor estaba ahí en medio de ese día ajetreado, día cansado para el Señor. Luego que el sol se puso, le trajeron, escucha hermano, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad estaba afuera esperando que Jesús saliera para atender las necesidades. Porque vemos algunos que solo nos acercamos a Jesús a que atienda nuestra necesidad. Solo cuando necesito algo voy al Señor. Y tal vez ahí me detengo un momento. Para los papás, ¿cuántos de aquí son papás? ¿Puede levantar su mano? No hay nada más triste para los que somos papás que nuestros hijos solo nos busquen y que lleguen y nos digan: papá, es que, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Y uno, sí, todo bien. ¿Qué quieres? ¿Qué andas buscando? Pero es triste, porque uno quiere que sus hijos lo busquen porque lo aman, no para ver qué pueden sacar. Esta gente buscaba al Señor solo para ver qué podía sacar. ¿Cómo se sentirá el Señor? Seguimos. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No lo dije el culto pasado y lo voy a decir para que no se me olvide, porque no era el tiempo de que el ministerio de Jesús fuera revelado. Y el Señor no dejaba ninguno hablar porque iban a entorpecer el plan de Dios. Y la autoridad de Dios estaba incluso a ese punto. Levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, Pedro, y hablándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El versículo 32 empieza a describirnos la condición espiritual de ese pueblo. Ese pueblo que estaba a las afueras esperando. Yo no sé si usted lo notó, yo se lo dije un par de veces. Estábamos en un sábado de Shabbat, donde ellos habían visto al Señor liberar a aquel que estaba endemoniado, sanar a aquel que estaba enfermo. Y el pueblo era tan legalista que se quedó afuera pacientemente esperando a que fueran las 6 de la tarde para que terminara el Shabbat, para decirle: ahora sí, Señor, ayúdanos. Pueblo legalista, un pueblo lleno de endemoniados. Toda la ciudad estaba ahí, estaba lleno de endemoniados, lleno de problemas, lleno de conflictos. Pero también podemos leer la fama que estaba produciendo el Señor. Y yo quiero tal vez ahí solo hacerle un punto, hermano. La fama no es mala en sí misma. El problema de la fama es cuando la fama toma el centro de la motivación de hacer las cosas. Si la fama es producto de buscar al Señor, y es más, a veces buscar al Señor te va a llevar a fama, o te podría llevar a fama, pero que la fama nunca transforme el corazón de que el Señor tiene que estar en el centro. Siempre el Señor tiene que estar en el centro. Siempre la oración tiene que ser prioridad. Siempre las disciplinas espirituales. Siempre Cristo y no la fama en sí misma. El versículo 33: y toda la ciudad se agolpó. Habla de una condición paupérrima espiritual. Y llegamos al versículo 34 y vemos que Jesús empieza a obrar. Y yo quiero compararlo con el ministerio. Si usted algún día ha predicado, hermanos, predicar es cansadísimo. Yo sé que se ve como que chido y me encantaría, y esto es muy cansado. Usted desde la mañana, es más, a veces desde la noche del día anterior, ya empieza la guerra espiritual.
peleando, situaciones, estrés, condiciones. Usted llega al día cansado, usted ya viene cansado espiritualmente, empieza a predicar el primer culto. Es una guerra espiritual total para mantener la atención de cierta gente que está en la iglesia, pero su mente está cautiva, y hay un tema espiritual. Mientras usted trata de mantener lo que usted lleva en la línea de pensamiento, está en medio de un ataque espiritual de pensamientos. Termina el primer culto, viene el segundo culto, viene usted otra vez, le toca predicar otra vez, le toca enseñar, sale uno drenado espiritual, emocionalmente, y ahí empieza el ministerio. Pastor, ocupo hablar con usted, vieras que tengo que contarle tal cosa, vieras que tengo tal emergencia, vieras que nos gustaría y tenemos que ir a aquella actividad, aquella. Y yo no estoy diciendo tenga piedad de mí, yo creo que eso fue lo que el Señor escogió para mi vida. Yo no le estoy diciendo eso de su pastor o de la persona que usted considera, pero el ministerio es cansado. ¿Y por qué le hago ese ejemplo? Porque Jesús venía de un día sumamente cansado. Y quiero hacerle entender lo que estaba sucediendo en el corazón del Señor. El Señor venía de un día de predicar todo el día, de sanar todo el día, de estar haciendo ministerio todo el día, para que a las 6 de la noche empezara a endemoniar, a liberar una ciudad de endemoniados, una ciudad de endemoniados, uno por uno. Yo no sé si usted en su interpretación, la Biblia no lo dice. ¿A qué horas cree usted que terminó el Señor? Yo dudo que haya sido a las 7. Dudo mucho. Yo me imagino que eso se fue hasta altas horas de la noche, y el caos que pudo haber sido emocionalmente. O sea, yo no sé si a usted le ha tocado liberar a alguien. Es pesadísimo, hermano. Usted sale reventado de solo una persona. Y el Señor era uno tras otro. En medio de la noche, toda la ciudad, uno por uno, yendo a ministrar. El ruido que pudo haber sido de esa manifestación rarísima que debió haber sucedido en ese momento. Y el Señor termina en altas horas de la noche drenado totalmente, drenado en su parte humana. Y llega el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y fue a un lugar desierto y oraba. Yo no sé si usted me está siguiendo la línea de pensamiento, hermano. ¿Cuál es la excusa mía para no orar? ¿Cuál es mi excusa para no orar? ¿Cuál es tu excusa para no orar? Le voy a abrir mi corazón, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. A veces en los domingos yo salgo de la iglesia, siempre de último, nos vamos a la casa, y en mi mente lo que viene es: voy a acostarme a descansar y voy a detenerme y ya cumplí. Hermano, el ministerio es 24/7. El llamado de Dios para usted es 24/7. La guerra espiritual en su vida y en su casa no se detiene. Las situaciones del mundo espiritual no se detienen. No puede haber una excusa para que usted diga: ok, hasta aquí, ya ahora me tomo vacaciones del ministerio y relax. Me tomo vacaciones de la iglesia, vacaciones de la vida cristiana, me voy de viaje y se me olvidó la oración y se me olvidó la Biblia y no me importa. El Señor nos enseña que por más cansado, 12 de la noche se acostó, 1 de la mañana, 4 en punto, estaba el Señor levantado en medio de la oscuridad orando, porque entendía, hermano, que el descanso físico no es lo que renueva tus fuerzas. Usted puede dormir todo lo que quiera, que eso no cambia tu condición espiritual. El ir a la presencia de Dios es lo que renueva tus fuerzas. Usted se ha levantado un día, hermano, cansado, y usted dice: mi cuerpo viene molido. Que usted ora y dice: Señor, te necesito, Señor, gracias. Usted empieza a orar y usted ve que el vigor empieza a regresar a la vida del creyente, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la necesidad de ese hambre espiritual empieza a crecer en uno, y alimentarse es lo que te da el valor para seguir el día a día. Pero la guerra no tiene un detenerse. La guerra no se detiene, la guerra sigue ahí. La situación espiritual sigue ahí. Los problemas siguen ahí. Y el Señor no dejó, no solo que el cansancio lo derrotara,
no dejó que ningún impedimento, ninguna otra prioridad lo derrotara. Y buscó Simón y los que con él estaban, 36, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Ha tratado de orar un día, un tiempo prudente de oración. Todos los problemas se te juntaron en el momento donde usted dispuso a sacar un tiempo para orar. Todos. Se levantó el pleito con aquel, que aquel está pasando esto, que qué emergencia, que pastor necesita tal cosa, necesito esto, que el líder aquel se desfalleció, no sé, lo que sea que pase. Vienen todos los problemas del mundo y te atacan para que no ores. Porque el enemigo entiende el poder que hay en medio de la oración suya. El enemigo sabe lo que usted puede producir en medio del mundo espiritual cuando usted se levanta a orar, a buscar realmente de mañana, de noche, la presencia de Dios. Y se va a venir todo. Y el Señor muestra no solo la importancia de orar, no solo su intencionalidad para orar. Él planificó su tiempo para orar, sino que en medio de cualquier momento se te va a venir todo encima para que no ores. Y yo hice este ejemplo. Cuando yo era niño, mi mamá es creyente, mi mamá es parte del cuerpo pastoral de la iglesia, si usted no la conoce. Nosotros somos 5 hijos, 4 hermanos, mi hermana menor. Mi casa era un caos continuo. Caos, gritos, todo. Imagínense 4 hombres. Y usted entiende, no sé si alguno tuvo tantos hermanos, pero cuando uno se reunía, y más cuando nos reuníamos con mis primos, el coeficiente intelectual bajaba sumamente. Y todo empezaba a tener sentido, cosas ilógicas. Era un caos absoluto. Y yo veía a mi mamá que en medio de su estrés, me quiero imaginar, mi mamá agarraba su grabadorcilla, grabadorzota de esa época, sus discos de música de adoración en una mano y la Biblia que tenía mami, y pasaba ahí frente a nosotros. Se detenía un momento donde estuviéramos y nos decía: solo no se maten, hagan lo que quieran, no se maten, nada más. Voy a ir a orar. Y mami se encerraba en su cuarto, cerraba la puerta con llave, y nosotros hacíamos lo que quisiéramos para distraerla. Le pateábamos la puerta, íbamos, mami, todo volumen, ¿verdad? Esa grabadora lo que daba. Y nosotros tocábamos y nos peleábamos, y al rato ya nos distraíamos y nos íbamos a hacer otra cosa. Pero nada sacaba a mami de esa hora de oración. Media hora, 1 hora, 40 minutos. Yo hoy que tengo 2, yo no entiendo cómo la capacidad de poder hacer eso. Sin André decirle: André, sosténgame a los chamacos un rato. Mi mamá lo hacía sola. Y entendió que en el lugar secreto iba a dar fruto. Escúcheme, hermano, lo que usted no puede transformar en sus propias fuerzas. Porque ella confió en que el Señor puede trabajar lo que ella no podía trabajar. Y que el Señor podía hacer y transformar lo que ella no podía hacer. Pero hay que tener entendimiento de la oración. La oración revela cuál es nuestra prioridad. Tu nivel de oración revela cuál es tu prioridad. Orar no es pedir, hermanos. Orar es buscar ser saturado, lleno, completo de la presencia de Dios. Y le digo por qué, porque necesitamos ser saturados de la presencia de Dios. Toda área de nuestra vida necesita ser saturada de la presencia de Dios. Necesita sobreabundar la presencia de Dios para poder vivir esta vida de la forma correcta. Es querer conocerlo. Es entender que la vida no se basa en las circunstancias. La vida tiene poco que ver con los problemas que tengamos afuera. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, no es el estatus, no es el qué dirán, no es las oportunidades de trabajo, no es las puertas abiertas, no es el desempeño, no tiene que ver con prosperidad económica. La paz de Dios, usted puede tener todas las anteriores y no tener paz en su corazón. La paz de Dios es la presencia de la persona que amas, que habla contigo, que te sostiene en medio del tiempo difícil, que es la presencia de la figura de Cristo en medio de la peor situación. Porque usted puede estar en medio de problemas y crisis, que si usted está con
Cristo está con usted, usted tiene la confianza de que todo está bajo control. ¿O no, hermanos? Todo, el Señor tiene todo bajo control. Y yo he aprendido esto, lo compartí en la reunión anterior y creo que de verdad el Espíritu Santo lo puso para mí, para la iglesia. A mí a veces no me hace clic en mi mente cómo cuando estamos ministrando a alguien, esta persona le damos palabra y la palabra es la que transforma, la que entra, la que cambia. Usted quiere ver una vida transformada, es una vida llena de la palabra de Dios. Entra hasta lo más profundo, dice la palabra de Dios, y rompe y penetra y sostiene y transforma y cambia. Y para mí no me hace clic cómo hay gente que tiene Biblia, se sabe el texto contra la lucha que está peleando y su vida no es transformada. Y ayer siento que el Señor me habló de eso. ¿Por qué no? Y yo lo entendí así. Voy a tratar de explicarlo. La falta de oración hace que por más que nosotros conozcamos la verdad, una cosa es conocer la verdad y otra cosa es conocer de quién viene esa verdad. Y nosotros podemos conocer la verdad y decir, esta es mi verdad y esta es mi base y por esto vivo. Pero a la hora de que yo tengo que hacer el salto, si mi hija está en esta plataforma y va a brincar y yo la voy a atrapar y le digo, brinca, ella brinca. ¿Y sabe por qué brinca? Porque sabe que yo la agarro. Confía en que yo tengo control. Y puede venir aquí el jugador, no sé, top de la NFL, que jamás se le ha caído un balón y que no se va a caer y va a ser más hábil que yo. Pero ella no va a brincar a sus brazos, va a brincar a mis brazos porque confía en mí, porque me conoce. Cuando usted conoce la palabra de Dios y usted va al lugar secreto, la palabra de Dios empieza a ser tan verdad porque usted sabe que no solo es verdad, sino que usted sabe de dónde viene y confía y conoces de dónde viene y conoce la persona que está hablando. Y cuando tú sabes que algo salió de la boca de papá, esa va a ser verdad en mi vida, y ahí es donde viene transformación. La Biblia tiene que ir mano a mano con la oración. Mano a mano con la oración. Yo oro para conocerle a Él y la palabra de Dios empieza a ser una verdad inclaudicable. Nunca dejó de ser verdad, pero cuando confío empiezo a creer con todo mi corazón. La bajé de mi mente a mi corazón y la creí. La oración llena de agua viva a aquel que vino sediento. La oración da vida espiritual al que vino muerto. La oración suaviza el corazón que vino endurecido. La oración enciende al servidor apático. La oración sella la predicación. Donde sea que usted predique, usted no ocupa un altar. Donde sea que usted predique, si usted es una persona de oración, sepa que su oración va cargada, va sellada y va a caer donde caiga y va a dar fruto porque viene cargada del poder del Espíritu Santo. La oración genuinamente transforma las vidas y toma control de lo que usted y yo no podemos hacer, y va a transformar lo que usted y yo no podemos llegar, y va a llegar a donde usted y yo no podemos de forma humana y natural. Dale, Chema. Con esto voy cerrando. La Biblia habla que Jesús se retira a un desierto, y un desierto, si usted se va, la misma palabra que se utiliza ahí es la misma que habla en el versículo 3 de Juan, cuando él anuncia las buenas nuevas en medio del desierto, o la misma palabra de la batalla que tuvo Jesús, la tentación que tuvo en medio del desierto. El desierto es un sinónimo de prueba, hermano. Y lo que la Biblia nos está enseñando es que nosotros tenemos que aprender a orar en todo tiempo, en todo lugar, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier hora, renovar nuestra comunión con Dios. Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos allí también. Mi hermano, siempre va a haber distracciones, siempre va a haber situaciones que nos van a tratar de apartar de nuestras necesidades más importantes. Pero creo que hoy lo que me gustaría es que usted medite. ¿Cómo es su vida espiritual? Sincerémonos un momento. Yo creo que no podemos predicar de oración sin orar.
Hoy vamos a terminar esta reunión orando. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Es efusiva? ¿Te llena? ¿Estás emocionado por practicar disciplinas espirituales? ¿Estás continuamente tratando de crecer en el Señor? ¿Estás apasionado por Dios? ¿Estás deseoso de que sea domingo, de que el Señor hable a mi corazón, de buscar el lugar secreto, de ir a su palabra? ¿O es religiosa, de cumplir rituales? La oración vacía, siempre oro lo mismo, siempre digo lo mismo, una repetición tras repetición, vana, aburrida, insulsa, no produce nada, no genera nada, lo hago por compromiso. ¿Cuál es usted? La prédica de hoy se llama una relación llena o vacía. ¿Es tu relación llena o vacía? Porque esa condición está íntimamente ligada a la oración. Íntimamente ligada a la oración. Tienes una vida vacía y religiosa. Y religiosa me refiero a cumplir normas por cumplir, cumplir preceptos por cumplir, llena de reglas, de normas. O es tu vida gozosa y llena de una relación real con una persona que habla contigo, con una persona que tú le hablas y él te habla, que te acompaña donde quiera que vayas, que te deleitas en medio de tus conversaciones con él, te ríes con él, lloras con él, te levantas con él, te acuestas con él. ¿Cuál eres? Yo creo que la prédica de hoy tenía dos fines. Número uno, necesitamos orar porque necesitamos mejorar nuestra conexión personal con Dios. Necesitamos cambiar paradigmas. Necesitamos dejar de pensar que la oración es simplemente una disciplina que practico. Simplemente ir y pedirle a papá, decirle: papá, necesito. O la emergencia en la cual ahora sí voy a orar. En serio, ahora sí es en serio. Y empezar a entender que eso es un tema de querer estar con Él. Porque lo conozco. Porque ha sido fiel. Porque me ama. Porque me conoce mejor que nadie. Porque sabe decir la palabra correcta en el tiempo correcto. Porque nunca me ha dejado solo. La segunda razón, quiero aprender a orar. La oración es una prevención y no una reacción. La oración es la forma en cómo llenas tu vida y llenas tu casa para que el día malo, donde el león venga a querer destruir. La Biblia dice que Satanás es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Satanás va a buscar tocar tus finanzas, va a buscar tocar tu matrimonio, va a buscar tocar a tus hijos, va a buscar traer enfermedad a tu casa, va a buscar tirarte al piso y no va a tener ningún tipo de misericordia para seguir pateándote en el piso, y no se va a detener. Su único fin es destruirte. La oración es la forma en cómo yo saturo el ambiente espiritual, en cómo yo lleno de la gloria de Dios mi casa, yo lleno mi vida de la gloria de Dios. Y cuando todo esté lleno de la gloria de Dios, el enemigo no puede entrar, porque el enemigo no puede estar donde la gloria de Dios se manifiesta. Dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero solo puedo someterme a Dios a través de la oración. Conocer la Biblia, conocer la oración, ser firme. La oración del justo puede mucho, dice el libro de Santiago. La persona que entiende esto verá el poder de Dios. Usted no necesita tener un título, ser una persona erudita en algo, porque el título no hace nada y el conocimiento tampoco. Es más, muchas veces el conocimiento envanece. Usted necesita la persona que es la autoridad, que es la paz, que es el gozo, que es el que transforma,
que es el Dios que puede cambiar cualquier situación, cualquier imposible, quitar el nunca de mi léxico, quitar el siempre de mi léxico, siempre será así, nunca va a cambiar, y empezar a crear transformación. Eso es lo que usted necesita. Puede cerrar sus ojos ahí donde está. Vamos a bajar un poquito la luz. Yo creo que el Espíritu Santo va a empezar a tocar el corazón de algunos aquí y a confrontarnos a cosas y a confrontar nuestra vida espiritual. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, si usted siente que su corazón empieza a latir, si usted siente que su corazón está diciendo esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, yo quiero decirle, ceda al Espíritu Santo. No puede estar en mejores manos. Tal vez usted hoy se siente culpable, usted ha dicho, yo no estoy orando de la forma correcta, no estoy haciendo. Empiece por hacer una oración sencilla y yo lo voy a dirigir en oración, pero yo no puedo transformar su vida en oración. Usted es el único que puede. Las herramientas de su vida de oración son usted. No puede su papá, su esposo, su hijo, la persona que usted tenga al lado no puede orar por usted. Usted puede orar por usted. Dios te dio boca, Dios te dio el Espíritu Santo. No necesitas nada más. Y yo quiero invitarlo a que abra su boca, aunque nadie lo escuche, aunque la persona que está al lado no tiene que escucharlo, pero le quiero pedir que abra su boca y empiece a hablar con Dios. Y creo que la primera pregunta o la primera frase que tiene que hacer es esta: Señor, perdóname. Perdóname, porque he puesto todo por prioridad y no buscarte. Señor, perdóname, porque no he sido diligente en mi oración, porque no he sacado el tiempo, porque no te he buscado, porque he priorizado el trabajo, la familia incluso. He priorizado el placer, me he priorizado a mí mismo antes que orar. Y tú me estás enseñando que en medio de tu cansancio físico madrugabas, porque entendías que la oración muestra el centro de nuestro corazón. Papá, perdóname si he puesto excusas. Y empieza a decir usted sus excusas. ¿Cuál ha sido tu excusa? Y hoy sé que tú me perdonaste. Y hoy estoy aquí porque tú quieres que yo crezca en esto. Quiero conocerte más. Puedes decirle eso: quiero conocerte más. Quiero tener una relación íntima contigo. Quiero saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Quiero enamorarme de ti. Quiero abrirte mi corazón hoy. Quiero invitarte a mi vida. Perdóname si toda decisión la tomo en mis fuerzas. Hoy quiero abrirte mi corazón y decirte: sé el centro de todo. Gobierna, háblame, quiero escuchar tu voz. Transforma mi religiosidad, mi apatía, mi legalismo, mis normas, mi hacer las cosas por cumplir, por una relación vigorizante, apasionante. Una relación donde nunca me aburriré, donde nunca me llenaré, porque tú eres el Dios Alfa y Omega, el principio y el fin, el que llena todo en todo. Señor, enséñame a no verte como un bombero, a solo buscarte en el tiempo de crisis y a ignorarte en el tiempo de bendición, sino a poder orar en todo tiempo y en todo lugar. Gracias porque a pesar de mis multitud de defectos, tú me tienes aquí y me das otra oportunidad y me muestras tu amor.
Yo quiero invitar a todo aquel que hoy tiene necesidad. Siga orando, pídale ser lleno del Espíritu Santo. Pídale entregarle cada área. Pida que la luz de Jesús venga a alumbrar cada área de su vida. Pídale al Señor, si usted hoy vino con alguna área quebrada, dígale: Señor, ven y toca esta área quebrada.